les agradecemos a todos este espacio y les damos la bienvenida a nuestro webinar Olimpia, Herramientas Digitales para Impulsar tu Negocio. Me acompañará en la presentación Cristian Mendieta, abogado de Olimpia, experto en materia de comercio electrónico, quien abordará estos temas desde una perspectiva legal. Aquí abajo ustedes encuentran las instrucciones del webinar, ¿sí? El micrófono se silenciará para permitir la presentación. Al final vamos a dar un espacio de 10 minutos para que puedan realizar las preguntas que consideren necesarias. Si durante la presentación tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano a través de la aplicación de Zoom, ¿sí? En la opción correspondiente, y al final iremos solucionando las inquietudes de aquellas personas que levanten la mano. Se dará la palabra por orden de solicitud. Entonces quiero comentarles que en esta presentación que hemos preparado para ustedes, tenemos al final una actividad en la cual queremos entregarle unos servicios de certificación digital. Muy puntualmente vamos a obsequiar 3 paquetes de certificados digitales de firma centralizada a las personas que contesten 8 preguntas muy sencillas, muy concretas, que vamos nosotros a tratar durante la presentación. Entonces, al final van a tener que acceder para poder participar los que deseen a www.menti.com, ingresar el código que les indicaré en su momento y responder cada pregunta en el tiempo indicado. Aquellos participantes que queden en los 3 primeros lugares serán los ganadores de la prueba. Sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Mi nombre, no me presento, Sergio Acuña, yo soy especialista en Olimpia de la entidad de certificación digital y de los procesos de validación de identidad, y tengo el gusto de acompañarlos en esta charla y de poderles ilustrar acerca de los conceptos de los servicios de confianza de nuestra entidad de certificación digital en Olimpia desde un punto de vista práctico, ¿sí? En estos momentos el país se encuentra atravesando un proceso de crisis en donde queremos que los negocios se reinventen y podamos migrar al mundo digital empleando estos servicios que les van a ser de gran utilidad. En primer lugar, les quiero hablar de las entidades de certificación digital, definiéndolas como autoridades de certificación que son las responsables de emitir los servicios de confianza a través de procesos de criptografía de llave pública. Básicamente, en Colombia, las entidades que quieran prestar estos servicios deben estar acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC. ¿Esto qué va a permitir? Que las entidades ofrezcan los servicios con algunas de las garantías que ustedes ven en la diapositiva. En primer lugar, dar cumplimiento a las políticas de protección de datos personales, ¿sí? Definen un documento denominado Declaración de Prácticas de Certificación y Políticas de Certificados. ¿Qué pasa? Este documento contiene las responsabilidades tanto de Olimpia como de los suscriptores para la prestación de los servicios. Es un documento público que ustedes pueden encontrar en las páginas, digamos, web de cada una de las entidades de certificación digital. El tercero es un punto muy importante, y es que las entidades de certificación digital se constituyen como un tercero de confianza, que al igual que las notarías, van a dar fe pública de una serie de hechos y eventos, en este caso, en el mundo electrónico. Asimismo, Olimpia y las entidades de certificación digital deben dar cumplimiento a políticas de imparcialidad, no discriminación e independencia. Al igual que sucede con las empresas que prestan servicios públicos, una entidad de certificación digital no puede por ninguna circunstancia discriminar a un usuario o tener procesos que comprometan su imparcialidad en la prestación de sus servicios. Por último, bien importante, las entidades de certificación digital cuentan con una póliza de responsabilidad civil. ¿Esto para qué va a servir? Básicamente es el riesgo que asume por completo la entidad de certificación digital como tercero de confianza en los procesos de certificación digital. En este caso, si se materializara un evento de fraude o de suplantación y se generaran afectaciones sobre un tercero o sobre un ciudadano, esta entidad de certificación digital
tendría que entrar, digamos, a responder con esa póliza. Es por eso que al contratar los servicios de una entidad de certificación digital, los clientes pueden estar tranquilos porque están gestionando el riesgo, trasladándolo directamente a las entidades de certificación. Hablemos un poco de los servicios de certificación. Entrando en materia, vamos a hablar de los certificados digitales. Un certificado digital se define como un mecanismo que me permite identificar, en este caso, como ustedes lo ven en la diapositiva, empresas, personas y sitios web. ¿Listo? Existen diferentes mecanismos de entrega de estos certificados digitales. Básicamente pueden ser mecanismos físicos, que en este caso son dispositivos criptográficos seguros, en donde se almacena la llave privada del certificado. Como segunda alternativa, encontramos los certificados en token virtual. Para el caso de Olimpia, este servicio se denomina firma centralizada y le permite al usuario acceder al servicio sin custodiar la llave privada o sin custodiar el certificado. ¿En dónde va a quedar custodiado ese certificado? En la infraestructura tecnológica de la entidad de certificación digital. ¿Listo? No quiero pasar por alto el segundo párrafo que está en la diapositiva y es el valor agregado de un certificado digital. Y es que me va a garantizar 3 atributos de seguridad bien importantes. El primero es la integridad, la confidencialidad y, por ende, el no repudio de las transacciones, denominando este no repudio como una presunción de derecho que se define en la Ley 527 del 99 y sobre la cual Cristian más adelante ahondará un poco en el concepto. Quiero comentarles también que existen varios tipos de certificados digitales, los cuales pueden, aparte de identificar a la persona, también la pueden certificar en un rol específico o acreditarla en un rol específico. Cuando hablamos del sector gobierno, existe un tipo de certificado especial denominado el certificado de función pública. Este es especial para aquellos funcionarios, ¿cierto?, que ejercen alguna función pública y que requieren la firma de algún documento en la administración, ¿sí?, en su administración. Entonces, sabemos muy bien que los funcionarios, digamos, asumen unas responsabilidades diferentes a las de un empleado cuando firman documentos. Por ejemplo, hablemos de contratos o licitaciones. Este certificado es el que aplica para este sector. Cuando hablamos de certificados digitales para empresas, tenemos 3 tipos de certificados digitales y se los voy a mencionar. El primero, tenemos la posibilidad de emitir el certificado para la persona jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Se emite el certificado a la razón social y esto va a permitir que se generen procesos de firma desatendida, en donde no hay detrás una persona, llamémoslo física, realizando el proceso de firma. ¿Listo? Si hablamos de certificados para personas en el ámbito empresarial, tenemos 2 tipos adicionales. Uno es el certificado de representante legal y el segundo, el certificado de perteneciente a empresa. Ambos servicios le permiten a un colaborador de una empresa firmar documentos en el rol o en el cargo que está desarrollando y para el caso del representante legal, generar la firma de documentos pues con las responsabilidades civiles que esto genera y conlleva. Por último, cuando hablamos de certificados digitales para ciudadanos, hablamos de los certificados para persona natural y para profesional titulado. En Colombia, hoy en día, se emiten certificados para persona natural, por ejemplo, para aquellos contribuyentes que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente. Entonces, este tipo de certificados pueden apoyar este tipo de labores. Adicionalmente, una persona natural puede requerir la firma de contratos o otro tipo de documentos que más adelante les voy a hablar de algunas aplicaciones específicas. Para el caso del certificado de profesional titulado, es especial para aquellas personas que firman bajo, digamos, un rol, en este caso es el título profesional que ostentan. Son certificados muy comunes para emitirles, por ejemplo, a los contadores, a los abogados, a los arquitectos, ingenieros civiles, que en este caso se deben acreditar, deben presentar su tarjeta profesional ante la entidad de certificación digital para poderse emitir este certificado. Definamos la firma digital.
que no es lo mismo que el certificado digital, y quiero que se lleven el símil, ¿cierto? Mucho más práctico de que el certificado es el esfero y la firma digital es el uso, ¿sí? El medio va a ser siempre el certificado digital, el cual me va a permitir firmar digitalmente documentos. La definición que tenemos en la diapositiva es básicamente un método criptográfico que asocia la identidad de una persona a un mensaje de datos. ¿Listo? En esta imagen quiero que se lleven la representación de la denominada equivalencia funcional del mensaje de datos. ¿Esto qué quiere decir? Y ustedes lo ven en la balanza. Cualquier documento que hoy en día se firme en físico como requisito, ese requisito puede quedar satisfecho con un mensaje de datos firmado digitalmente. Esto lo define la Ley 527 del 2008 en su artículo 8. Nuevamente, Cristian me apoyará para profundizar en el tema legal. ¿Cuáles son esos 3 atributos de la firma digital? Bien importantes, la autenticidad, ¿sí? Es esa capacidad de garantizar que el firmante es quien dice ser. En segundo lugar, la integridad, que me va a dar la certeza de que el documento permanece en las mismas condiciones desde el momento de su firma. Y por último, el no repudio, que es el atributo, aquella presunción de derecho que va a garantizar que la persona que firme no puede declamar el no haberlo hecho, el haberse o negarse a, digamos, a manifestar su intención al documento electrónico. Son múltiples los beneficios que ofrecen, en este caso, las firmas digitales. Les quiero mencionar algunos de ellos. El indudable ahorro de tiempo y dinero, ¿cierto? Un proceso que se desarrolla en físico y a través de papel genera unos costos de archivo importantes para las empresas. Esto se puede ahorrar significativamente a través de la firma digital empleada en los mensajes de datos. Una firma digital puede promover asimismo la eficiencia administrativa, en la medida que un proceso puede hacerse mucho más ágil y mucho más eficiente con un mensaje de datos y en donde las personas que intervienen para firmarlo o agregarle valor lo puedan hacer con una firma digital. Indudablemente, la firma digital ha llegado para transformar los procesos de comercio, en este caso electrónicos, y este insumo nos permite hoy en día agilizar toda clase de relación comercial. Llamemos contratos de servicios, ¿sí? Compras, suscripciones, licencias, todo esto se puede gestionar a través de una firma digital. Algunos otros valores agregados y beneficios son la mitigación total del riesgo de fraude y suplantación, la indudable reducción de la huella de carbono, y es que estamos dejando de usar papel para migrar al mundo electrónico y con esto contribuir al medio ambiente. Estamos promoviendo la seguridad jurídica en los medios electrónicos y a su vez dando cumplimiento a las normativas que ya ha definido Colombia en esta materia y promoviendo las buenas prácticas de gestión documental. Al final de la diapositiva ven un caso, ¿cierto?, en donde yo les quiero presentar e ilustrar la diferencia en costos de gestionar un documento físico versus un documento digital. ¿Cuál es la conclusión al final del ejercicio? Ahorros de más del 85% del trámite físico versus el trámite en digital. Son métricas y estadísticas que también el Ministerio de las Tecnologías de la Información, el MINTIC, ha publicado en diversos estudios, invitando a la comunidad, a las empresas y a los gobiernos a migrar al mundo digital empleando, en este caso, las firmas digitales y los servicios de certificación digital. Una pequeña reflexión. Con esto que les he hablado hasta este momento, si yo les entregara un certificado digital, ¿para qué se les ocurre que lo podrían usar o para qué lo usarían? Entonces, yo acá les presento algunas de las posibles utilidades de los certificados digitales, entre ellas la transmisión de documentos legales, la firma de contratos, ANS, documentos de talento humano, como son desprendibles de pago, memorandos. Asimismo, la autorización de tratamiento de datos personales, el acceso a sistemas informáticos. También tenemos las firmas en comercio electrónico, documentos que tienen que ver con cuentas de cobro, solicitudes, las acciones de tutela y por último, la firma de informes de reportes, informes financieros, como ya les decía, la firma de facturas electrónicas, los mismos poderes, declaraciones juramentadas y algunas transacciones financieras.
Todos estos y muchos más documentos que hoy se firman en el mundo físico pueden ser firmados en el mundo digital. No quiero pasar por alto hablarles también de que los certificados digitales se emiten para validar o garantizar la autenticidad de los sitios web. Y estos son servicios que hoy en día se usan mucho en el sector financiero y en algunos otros servicios en donde hay la posibilidad de que se genere fraude sobre las páginas web, ¿sí? Y en donde se han generado, digamos, algunos procesos de fraude con los usuarios. Este certificado es el que ustedes se pueden familiarizar viendo en el panel de búsqueda como representado como un candado verde. ¿Listo? Esto va a transmitir la confianza, digamos, a los usuarios o a los clientes de ese sitio web, que este es el sitio auténtico y que si va a realizar una compra, puede realizar, digamos, ingresar con total tranquilidad los datos de su tarjeta de crédito. Algunos de los tipos de certificados para sitios web que existen, los quiero solamente mencionar: certificados de validación de dominios, certificados de validación de la organización, certificados de validación extendida, que son los que tienen puntualmente el candadito verde que yo les mencionaba, y certificados para empresas que tienen más de un dominio. Quiero también hablarles de algunos otros servicios de las entidades de certificación digital, como son el estampado cronológico, el correo electrónico certificado y el archivo digital. En primer lugar, definir el estampado cronológico como aquel servicio que me garantiza la integridad de un archivo en un momento determinado. Y es que básicamente la estampa cronológica es la que me define el inicio de la integridad del documento, y no solo eso, le va a incorporar la hora legal colombiana. Esa hora legal colombiana hoy en día, ¿de dónde se toma? Como lo dice la diapositiva, del Instituto Nacional de Metrología, en donde tienen el reloj atómico con la hora legal colombiana. Es entonces como la estampa de tiempo me puede incorporar al mensaje de datos el tiempo expresado en este caso en horas, minutos y segundos, de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, y también la fecha. Este servicio complementa muy bien el certificado digital. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo firmo con un certificado digital, estoy tomando la hora del equipo de cómputo con el que estoy haciendo el proceso. Si este equipo de cómputo tiene la hora alterada, no va a haber garantía de, en este caso, el momento exacto en el que sucedió esa firma de ese documento. Entonces son dos servicios que se complementan bastante bien. A su vez, existe el correo electrónico certificado como aquel servicio que me permite certificar comunicaciones y a su vez certificar la traza de lo que yo denomino el ciclo de vida de la comunicación. Es ¿de qué está compuesto? Básicamente, de la emisión, ¿cierto? La recepción y en el viaje de ese mensaje, que el contenido esté protegido. Ese es básicamente el alcance del servicio del correo electrónico certificado, que me permite generar toda la validez y la fuerza probatoria a la comunicación enviada. A su vez, como yo se los menciono, me va a acreditar el envío y la entrega de los mensajes, y esto es bien importante. No basta con enviar un correo electrónico para yo estar tranquilo y seguro de que mi receptor recibió ese mensaje. En algunos casos, yo quiero acudir a este servicio para poder garantizar la hora y, digamos, el momento en el que el receptor recibió esta comunicación. Ya más adelante les voy a dar unas aplicaciones. A su vez, el servicio de correo electrónico y certificado me garantiza la integridad del contenido del mensaje. ¿Esto por qué sucede? Debido a que se van a firmar el contenido de los adjuntos y del correo electrónico. ¿Listo? Cuando yo empleo el servicio de correo electrónico físico y voy y lo contrato con una empresa de mensajería, por más de que yo selle mi sobre y le ponga cinta y allá, digamos, en Servientrega vuelven y le ponen otro sobre, nunca va a haber garantía plena de que la integridad de mi información se va a mantener. Con el correo electrónico certificado, yo sí tengo esa garantía y esa confianza. Solamente mi receptor va a poder recibir la comunicación, abrir el contenido y yo voy a estar tranquilo en el proceso. No quiero pasar por alto mencionar los costos, ¿sí? Un correo electrónico certificado físico hoy en día puede estar costando en el mercado entre 6.000 y 8.000 pesos, versus un correo electrónico certificado que tiene un costo equivalente en una décima parte
del valor del correo certificado físico. Y a su vez es mucho más eficiente y más ágil y, como yo les menciono, da más garantías de seguridad. Algunas de las aplicaciones hoy en día para el servicio de correo electrónico certificado son básicamente notificación de actos administrativos, las mismas notificaciones judiciales, presentación y radicación de peticiones, derechos de petición, tutelas, comunicaciones, envío de comunicaciones confidenciales y notificaciones personales. A su vez, que no aparece acá en la diapositiva, se están empleando los correos electrónicos certificados para enviar las respuestas de PQRs. PQRs para aquellas empresas que necesitan tener la garantía de que, digamos, en este caso, sus clientes reciben a tiempo su respuesta. ¿Listo? Por último, quiero hablarles de los servicios de archivo digital. Este es un servicio que en Olimpia tenemos acreditado con un alcance específico. ¿Cuál es este alcance? El registro, la custodia y la anotación de documentos electrónicos transferibles, así como el archivo y conservación de mensajes de datos. Los beneficios de este servicio, ¿sí?, son básicamente los que posibilitan a una entidad de certificación digital generar las operaciones de depósito, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles. Cristian más adelante va a complementar el tema porque esto básicamente abre el mercado de la gestión de los títulos valores inmaterializados. ¿Listo? A su vez, entre los otros beneficios, el servicio de archivo digital me garantiza la seguridad plena de la información, genera un registro y trazabilidad de lo que ocurre con un archivo y pues es de fácil acceso y de fácil uso. Algunas de las aplicaciones que vemos hoy en día en diferentes segmentos del mercado de estos servicios que hasta acá les pude compartir son diversas. En el sector financiero se están usando los servicios para generar procesos de vinculaciones, procesos de onboarding digital, en donde los usuarios ya no tienen que ir hasta el banco para abrir una cuenta de ahorros, lo pueden hacer a través de una aplicación móvil o del portal web de la entidad financiera, pueden firmar contratos de servicios, adquirir nuevos créditos, firmar pagarés y todo esto gracias a los servicios de certificación digital. En el sector salud, por su parte, las entidades empiezan a migrar al mundo digital. Sabemos que detrás vienen proyectos importantes como lo es la historia clínica electrónica, ¿sí? Pero básicamente las aplicaciones son diversas. La firma de exámenes, remisiones, con el mismo consentimiento informado, que todos hemos ido digamos, a una entidad prestadora de servicios de salud y hemos firmado muchos documentos para que nos puedan ofrecer un servicio o prestar, digamos, por ejemplo, un servicio de laboratorio. Estos documentos hoy en día pueden ser migrados al mundo digital y los usuarios pueden firmarlos digitalmente. En el sector educación vemos una utilidad importante en la firma de certificaciones académicas y títulos académicos. Es un sector que empieza a reconocer la importancia no solo para generar eficiencia, sino para proteger el buen nombre de las instituciones de educación superior. Hemos visto en algunas noticias cómo algunas entidades de pronto han sido vulneradas, ¿cierto?, por casos de suplantación o por casos de alteración de certificados de notas y por los mismos títulos falsos. Esta es una forma de garantizar la seguridad total en este tipo de procesos y generar pues la confianza a la industria de que los títulos que se están presentando por los diversos profesionales son auténticos, son íntegros y van a ser irrepudiables. En el sector tecnología también vemos diversas aplicaciones, como son las firmas de suscripciones de contratos, procesos también de onboarding digital, similar a lo que ocurre en el sector financiero. Usan los servicios de correo certificado para las respuestas de PQRs, ¿sí? Son diversas las aplicaciones. Aquí abajo encontramos también otros sectores que están migrando al mundo digital, el sector gobierno, indudablemente, y a través de las políticas definidas por el mismo gobierno, han impulsado la utilización de los servicios de certificación digital para firmas de contratos, para la realización de diversos trámites que ya no tienen la necesidad de que se hagan de forma presencial, ya pueden suceder de forma electrónica y básicamente se requiere proveer a los usuarios de los servicios de certificación digital. A su vez, en logística y transporte, construcción e infraestructura y en el sector servicios, surgen diversas necesidades de firma de documentos, ¿cierto? Y de generación de confianza en el medio electrónico, y son diversas las aplicaciones. Este es el mensaje que les quiero dejar, y es,
Todas las empresas pueden migrar al mundo digital y en momentos como estos pueden reinventar su negocio, valerse de estos servicios para poder generar eficiencias, ahorros y garantizar la continuidad de su negocio, que es el mensaje más importante que les queremos dejar de esta charla. Hasta acá es mi presentación. Yo le voy a dar la palabra y voy a presentarles nuevamente a Cristian Mendieta, nuestro abogado especialista en comercio electrónico, quien va a abordar estos temas desde un punto de vista legal. ¿Listo? Les agradezco a todos. Al final volvemos a hablar para la dinámica de el reto para obsequiar los certificados digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Quisiera rápidamente confirmar si me escuchan bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias por la confirmación. Ahora, otro paso rápidamente. Pueden ver ya la presentación que dice firmas electrónicas y digitales, construcción, verificación y usos, ¿verdad? Así es. Correcto. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, primera notica, atenta nota, porque van a salir preguntas de las dos presentaciones y recuerden que van a haber unos ganadores de paquetes de firmas digitales gratuitos para sus empresas. Como primera medida, entonces vamos a revisar rápidamente el contexto legal de las firmas electrónicas y digitales en Colombia. Como primera medida tenemos la Ley Modelo de la CENUSMI sobre Comercio Electrónico del año de 1996, en donde en esta ley, permítanme un momento. Gracias, qué pena con ustedes. Entonces, tenemos la Ley Modelo de la CENUSMI sobre Comercio Electrónico. Esta Ley Modelo es una ley de la CENUSMI, es decir, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley fue el marco para la mayoría de los países que empezaron a adoptar la validez probatoria de los mensajes de datos de manera interna para cada una de sus legislaciones locales. Nosotros, ¿cómo la adoptamos? A través de la Ley 527 de 1999. Después tenemos la ley modelo de la misma CENUSMI sobre firmas electrónicas del año 2001, que ya les contaré, nosotros la adoptamos a través del decreto 2364 del año 2012. Como ustedes se dan cuenta, aunque tenemos el orden cronológico, voy a pasar rápidamente por el decreto 3960. El decreto 3960 nos habla de la posibilidad de generar endosos electrónicos de títulos valores inmateriales. Y esta norma, pues de igual forma, es base para la firma digital y para la transaccionalidad de este tipo de documentos. Posterior a ello tenemos el decreto ley 019 de 2012, que faculta a las entidades de certificación digital a realizar la certificación respecto de endosos electrónicos. Aquí quiero comentarles que Colombia fue pionero porque ya en el 2012 empezamos a implementar la definición de documento electrónico transferible, mientras que la CENUSMI apenas hasta el año 2017 entra a decir, sí, efectivamente, los estados que lo quieran adoptar podrán adoptar la forma de documento electrónico transferible. Este documento electrónico transferible lo que nos da es la capacidad de incorporar derechos económicos en documentos, en mensajes de datos. Y esto lo que hace es asimilar de una manera muy sólida lo que es un título valor sobre un mensaje de datos. También tenemos la aplicación del Código de Comercio y aquí es importante y relevante decir lo siguiente. El Código de Comercio nos habla acerca de los títulos valores. Sin embargo, la Ley 527 también nos habla sobre los títulos valores, es decir, tenemos dos orígenes legales diferentes respecto de los títulos valores y lo que debemos hacer es aplicar las dos normas para poder tener un resultado satisfactorio. Por último, tenemos los conceptos de la superfinanciera. Y esto ya va más enfocado hacia específicamente el sector financiero. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante años se les manifestó que la única posibilidad que tenían de de generar una trazabilidad de títulos valores era a través de mecanismos ya previamente dispuestos por la ley desde el año 1990 sobre la desmaterialización de valores. Sin embargo, la superfinanciera ha venido dando pautas sobre determinar que no es necesario solamente generar un proceso de desmaterialización, sino que también se pueden generar inmaterialización de pagares, incluso en sistemas propios del banco o en terceros que puedan generar procesos de certificación como las entidades de certificación digital. Aquí entonces arranco, después de una breve reseña de las normas,
sobre el primer paradigma que tenemos. Entonces, tenemos en Colombia 3 tipos de firmas. La firma manuscrita, que es la que nosotros siempre hacemos en los documentos físicos, ¿sí? Cuando nos encontramos en una reunión, situación que de pronto a raíz de la crisis va a cambiar y que nos vamos a demorar bastante tiempo en volver a poder aplicar. También tenemos firmas electrónicas como métodos y firmas digitales como valor numérico. Y ya les voy a explicar las definiciones. Pero en estos puntos en particular les quiero manifestar lo siguiente. Cada una de estas 3 firmas sirve exactamente para lo mismo, para firmar documentos, para aprobar documentos, para generar valor probatorio en los contratos, en los actos, ¿sí? Para sustituir la firma electrónica o la digital en firmas manuscritas, ¿sí? Ya no vamos a tener que usar las firmas manuscritas, es decir, ya no tenemos que disponer de la reunión presencial para poderle dar la seguridad jurídica a nuestros actos, sean contratos, sean pagarés. Les pongo un breve ejemplo. Chévere que en este momento ya tenemos la posibilidad de decirle a la persona, ya está desembolsado en su cuenta en su cuenta del crédito solicitado. Ahora, el proceso... Para poder solicitar un... Perdón, hay un micrófono activo, gracias. Ahora, lo interesante sería poder decirle en el mismo ciclo de vida crediticio a la persona, bueno, yo le entregué a usted mis recursos electrónicos, que ya están en su cuenta. Ahora usted firme electrónicamente los documentos como el pagaré, la solicitud de crédito, etcétera. Entonces, fíjense que en ese evento ya vamos a tener un ciclo de vida crediticio totalmente digital con pleno valor legal. ¿Cómo? Utilizando firmas electrónicas o firmas digitales. Entonces, lo primero, vamos a entrar a mirar cuáles son las definiciones legales de cada uno de ellos. La firma manuscrita es la que aparece en el Código de Comercio, la firma electrónica y la firma digital, que son el objeto de nuestro estudio, ¿sí? Fíjense que en la firma electrónica estamos hablando de que son métodos que involucran códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona. Y aquí es muy relevante lo siguiente. En la firma electrónica voy a necesitar una identidad digital, como ya se los voy a expresar más adelante. Además, también necesito que la identificación del firmante más ese código o contraseña puedan ser confiables y apropiados respecto para los fines para los cuales se está utilizando la firma. Entonces, en ese punto hay que determinar que realmente una firma electrónica termina siendo una conjunción de varios elementos que pueden estar incorporados en un mismo sistema informático, pero que se podrán alimentar de otros sistemas informáticos. Tenemos claves, contraseñas o datos biométricos, también necesitamos una identidad digital de la persona y un grado de confiabilidad de esa firma electrónica. 3 aspectos relevantes que debemos tener en cuenta en la firma electrónica. Ahora, ¿qué pasa con la firma digital? Fíjense que la firma digital, la definición es drásticamente diferente respecto de la de firma electrónica. La firma electrónica son métodos. La firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos. Entonces, si uno pudiera transponer una definición sobre otra, se da cuenta que realmente son sistemas de firma bastante diferentes. En el segundo debe utilizar un procedimiento matemático conocido y estamos hablando de una clave del iniciador que requiere un proceso de integridad, es decir, como dice la norma, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. ¿Cuál transformación? La imposición de la firma digital sobre el documento. Entonces, aquí tenemos nuevamente las 3 firmas, pero ya un poquito más desglosadas, es decir, las estamos aterrizando desde un marco legal colombiano, en donde tenemos, resalto, firma electrónica, un método, la identidad digital, la confiabilidad de la firma. Firma digital, un valor numérico, un procedimiento matemático conocido, la clave del iniciador y la necesidad de la integridad del mensaje de datos. Entonces, fíjense que son varios elementos en cada una de las firmas que debo tener en cuenta a la hora de generar un desarrollo técnico sobre la materia. Ahora, vamos a ir un nivel más avanzado. Vamos a desglosar la definición de firma electrónica. ¿Qué es un método? Como está ahí. Esta definición yo la busqué de la RAE. Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas. Entonces aquí vamos a hablar del cifrado simétrico y cuando profundicemos más adelante sobre lo que es el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico me entenderán un poquito mejor. Que permite identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. La firma electrónica como método de autenticación personal. Entonces aquí nuevamente tenemos que hablar de factores como la identidad digital. En estos momentos es necesario generar procesos de identificación digital. Es necesario generar identidades digitales. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante y durante un buen tiempo será más factible poder
reunirme y concertar pactos, contratos, actos, autorizaciones con las identidades digitales de las personas, en vista de la imposibilidad de generar concertaciones presenciales o reuniones presenciales o aglomeraciones. Entonces tendremos que acostumbrarnos a hablar más de la identidad digital, de cómo puedo yo digitalmente identificar a esa persona y tener la certeza importantísima de que esa persona realmente es quien dice ser. Y por último, que el mecanismo sea confiable, y eso también lo revisaremos a profundidad un poquito más adelante. Voy a devolverme un momentico y les voy a decir, entonces, vamos a hablar de cifrado simétrico, que compone la firma electrónica. Hace aproximadamente 2070 años se creó el primer sistema de cifrado simétrico. Fue usado por Julio César para comunicarse con sus generales romanos. Entonces, este cifrado, que es de un poco más de 2000 años, me permite ejemplificar fácilmente en qué consistía. Resulta que a uno de los participantes, cualquiera, yo deseo enviarle un mensaje, así como hacemos en el chat, ¿sí? Entonces, si en el chat yo le escribo hola, todos entendemos que es la palabra hola porque está escrita en español, ¿cierto? Pero si yo quiero que ese mensaje solamente lo lea una persona en específico, entonces yo le voy a decir a esa persona. ¿Cómo le voy a decir a esa persona? Le voy a decir, le voy a enviar un mensaje cifrado, ¿listo? Entonces, voy a enviarle la palabra hola, pero no le voy a enviar la palabra hola en claro porque todo el mundo se daría cuenta. Entonces, voy a generar un proceso de cifrado sencillo, que es que asignarle a cada letra del abecedario una nueva letra, o sea, reemplazarlo por una nueva letra teniendo en cuenta que lo voy a correr 4 casillas. Es como si tuviera 2 abecedarios. En una hilera tengo A, B, C, D, E, y abajo coloco nuevamente A, B, C, D, E, pero empezando desde la casilla número 4. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces a la letra H, si lo corro 4 casillas en el abecedario, le voy a asignar la letra E. A la letra O, la letra L, a la letra L, la letra I, y a la letra A, la letra X. Entonces, cuando yo envío ese mensaje por nuestra chat, yo no voy a escribir hola, yo voy a escribir Elix. Elix no puede tener un significado en español, o si tiene un significado en español será distinto al que yo quiero enviar, ¿sí? Entonces, yo envío el mensaje Elix cifrado a través del chat, pero también necesito enviarle la clave de descifrado a esa persona, ¿sí? Es decir, yo tengo una sola clave para cifrar y una misma clave para descifrar. Entonces, a esa persona dentro del chat le envío Elix y también tengo que decirle por este canal o por otro canal, por un correo electrónico, y le tengo que decir, si usted quiere descifrar el mensaje, aplique corrimiento de abecedario, es decir, réstele 4 casillas, ¿sí? Reemplace el valor de cada letra devolviéndolo 4 casillas. Entonces, esa persona va a hacer ese ejercicio. A la letra E le va a asignar la letra H y así sucesivamente, y va a obtener un mensaje descifrado hola. ¿Por qué se llama cifrado simétrico? Porque se utiliza una misma clave para cifrar y descifrar. Este es una manera de ejemplificación. Nuevamente reitero, esto ya no se utiliza porque los sistemas de cifrado han evolucionado. ¿Cómo funciona ese proceso? Entonces ese proceso es, yo tengo el texto en claro, que sería hola. ¿Cómo lo cifro? Con corrimiento de abecedario, como se los mostré, ¿de acuerdo? Y envío el texto cifrado más la clave privada. La persona descifra el mensaje, el receptor descifra el mensaje y tiene el texto original en claro. Así es como funciona el cifrado simétrico. Este ejemplo es un cifrado simétrico que no es seguro, porque obviamente ha venido evolucionando la ciencia de la criptografía. ¿Cómo podemos verlo el día de hoy? El día de hoy tenemos un mensaje mucho más cifrado, mucho más seguro, por ejemplo en el sistema AES. El sistema AES, que lleva, digamos, fue creado por estos 3 matemáticos, y que eso es usado en la actualidad, lo que hace es tomar el mensaje original, ¿sí? Y ingresa ese mensaje original, yo lo ilustro así, por medio de una bolsa. Yo le llamo una bolsa algorítmica, ¿sí? Esa bolsa algorítmica toma ese mensaje original, lo revuelve totalmente, lo reemplaza, hace una cantidad de procesos de cifrado y me arroja un valor alfanumérico que no corresponde al mensaje original. ¿Qué tengo que hacer para descifrarlo? Nuevamente, tengo que ingresarlo a esa bolsa algorítmica, revolver esa bolsa algorítmica y él me va a arrojar el mensaje original, ¿sí? Este es un proceso de cifrado simétrico bastante seguro. Ahora, ¿qué otra característica debemos entender? Y retomo nuevamente la definición de firma electrónica. El mensaje cifrado no me está dando la identidad de la persona. Sigo necesitando la identidad digital de la persona. A pesar de que este es un sistema de cifrado bastante seguro, no me está dando dentro del mismo algoritmo la capacidad de identificar al originador del mensaje. Eso es un proceso que tengo que adelantar de otra manera o complementar el sistema informático que estoy utilizando. Aquí, nuevamente, entonces, para ir cerrando los procesos de firma electrónica,
Entonces tenemos firma electrónica donde se puede utilizar una infraestructura de llave pública y estas se las voy a explicar desde la perspectiva de la firma digital. Tenemos factores biométricos. Para las personas que se encuentran autorizadas como entidades del sector financiero, podré cotejar la identidad de las personas contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, sea huella o sea el rostro cuando genere la liberación de los rostros personas mayores de edad. O también las entidades pueden tener un Authentic Biometric Identification System, ABIS, por sus siglas. Es decir, yo puedo construir mi propia base de datos a partir de los datos biométricos de mis clientes. Eso sí, muy importante, teniendo en cuenta las autorizaciones legales necesarias para el tratamiento de esta información. También, ¿cómo puedo firmar? A través de one-time password o claves dinámicas o contraseñas dinámicas. Esto normalmente nosotros lo utilizamos para habilitar cuentas, ¿sí? Cuando perdemos la clave de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, entonces nos dicen, si usted está de acuerdo, le enviaremos una clave a su correo electrónico que generará un cambio. También normalmente se utiliza en procesos bancarios cuando nos envían esa clave dinámica que podemos cambiar, lo que llamamos token. Por último, tenemos las claves estáticas, las que no cambian, ¿sí? Esa clave que yo siempre he tenido y que siempre seguiré utilizando, esa clave también puede servir para generar procesos de firma electrónica. ¿Qué es lo importante? Recuerden, no solamente es la clave, es también la identidad digital de la persona y la autenticidad. ¿Listo? Ahora, otro aspecto que les había hablado era el tema de seguridad. ¿Qué pasa? Resulta que, como les comenté al principio, el decreto 2364 del año 2012, ténganlo presente, anótenlo, ese decreto me habla que la seguridad de las firmas electrónicas debe comprobarse por dos mecanismos posibles. Uno es una auditoría especializada, periódica e independiente. El otro es un concepto técnico emitido por un perito, ¿sí? Tengo esas dos posibilidades. Ahora, ¿qué pasa con la segunda posibilidad? Concepto técnico emitido por un perito. Esta posibilidad realmente no es muy práctica, porque esto implicaría que cada firma electrónica que yo haga tendría que acompañarla con un ser humano de carne y hueso, experto en sistemas informáticos, con un concepto en la mano, que diga, sí, esa firma electrónica es segura. Situación que no va a ser práctica ni usable realmente, no es de usanza en este momento. Pero ¿qué sí puede usar en este momento? Auditoría especializada, periódica e independiente. Y ya les explicaré, por ejemplo, desde el caso de Olimpia, cómo se puede generar el cumplimiento de esta seguridad. Esto es importante, esto lo debemos cumplir y yo los invito, revisen, decreto 2364, no es muy largo, 8 artículos, pero contiene todo lo que debe desarrollarse en materia de firma electrónica. Autenticidad, aquí también hay otra parte bastante importante. ¿Qué pasa con la autenticidad? Resulta que el artículo 7º del decreto 2364 nos dice, si usted quiere que su firma se presuma auténtica, debe pactarlo. Firma electrónica, claro está. Debe pactarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces debemos involucrar a los abogados de las organizaciones y decirle, mire, necesito que redacte una cláusula donde se entienda que las partes han pactado firmar documentos electrónicamente e incluir esa cláusula en los documentos que se van a firmar electrónicamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se genera el pacto de la firma electrónica, entonces yo le traslado la carga de la prueba a la contraparte. Es decir, la contraparte ya no simplemente me puede decir, ah, no, qué pena, yo no firmé eso, demuéstreme que usted firmó. No, aquí la regla cambia si yo lo pacto. ¿En qué sentido cambia? En el sentido de que ya cuando presente ese documento firmado electrónicamente, si esa persona quiere repudiar esa firma, tendrá que agregar una prueba técnica de que no firmó, de que el sistema informático utilizado de mi parte no fue seguro para generar ese proceso de firma. Entonces, con esa situación, al trasladar la carga de la prueba, yo lo que voy a tener es la certeza de que la persona muy difícilmente, no es imposible, pero muy difícilmente se va a poder sustraer de haber firmado ese acto. Aquí les detallo el ejemplo. Nosotros como Olimpia firmamos digitalmente pagarés de nosotros y de nuestros clientes. Entonces, fíjense que acá lo que tengo es en el 14º la firma digital del pagaré. Entonces, aquí genero un pacto respecto del uso de la firma electrónica. 15º, ley de circulación, esto es porque es un pagaré electrónico. Y por último, después de que está el espacio para la firma por OTP, porque nosotros firmamos con OTPs, ¿sí? Con One Time Password, claves dinámicas, nosotros agregamos una firma digital para integridad y no repudio. ¿Por qué? Recuerden ustedes que yo les manifesté que la firma electrónica necesitaría, para probar su seguridad, una auditoría técnica especializada independiente. ¿Qué pasa con la firma digital? La firma digital goza de esas características. Goza de haber pasado por una auditoría, ¿sí?
periódica, técnica e independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a usar la firma digital en los documentos unilaterales como el pagaré a modo de integridad y no repudio de la firma electrónica. Le voy a conceder esas bondades y me voy a sustraer de que el acto esté firmado. ¿Pero qué necesito para eso? Pactarlo, ¿sí? De igual forma que está el pacto de firma electrónica, ¿qué necesito para que la firma digital conceda esas virtudes sin entenderse que esté firmado por otra parte? Pactarlo. Y es muy sencillo, fíjense, son 2 líneas, pero con esas 2 líneas le estoy dando el valor de seguridad, obviamente más la parte técnica que se está sumando de la firma digital. Aquí un cuadro que hemos elaborado con el propósito de determinar los tipos de firma electrónica que podemos usar, ¿sí? Entonces tenemos clave, OTPs, voz, ABIS huella, ABIS rostro, claves criptográficas, registraduría huella o registraduría rostro, el nivel de seguridad, la recomendación de su uso respecto de la identificación del firmante. Entonces fíjense, por ejemplo, que en voz, voy a tomar el tercer caso, en voz, requiere registros de voz en ambientes de sonidos controlados porque necesito verificar que la voz sí es de la persona. Y así, una serie de recomendaciones que en el momento de generar procesos de firma electrónica yo lo recomiendo lo hagan, ¿sí? Si ustedes van a utilizar firma electrónica, piensen, ¿cómo voy a identificar digitalmente al firmante? Y si ese proceso de identificación va a generar un grado de seguridad o de certeza de que la persona es quien dice ser alto, medio o bajo. De igual forma, pongo aquí como ejemplo el tipo de documento que se puede firmar. Si ustedes se dan cuenta, la clave no es segura, no se recomienda para ninguno porque es una clave estática. Y cómo se puede poner la firma. Entonces aquí es interesante. Hay firmas electrónicas presenciales y hay firmas electrónicas no presenciales. Es decir, las que necesitamos ahorita pues serán las no presenciales. Tener en cuenta el riesgo jurídico y el riesgo económico para la evaluación de cada uno de los documentos que se requieren firmar electrónicamente. Ahora, rápidamente voy a pasar por la firma digital. Nuevamente, vamos a desglosar el concepto de firma digital. Entonces, vamos a obtener un valor numérico como se los explicó Sergio. Este valor numérico es el ADN del documento. Es único e irrepetible respecto de cada documento electrónico generado. Cuando tengo esa cadena de ADN, que nosotros lo llamamos un valor hash, ¿sí? Esa cadena de ADN se cifra por su seguridad, para que nadie más la pueda ver y la pueda copiar, ¿sí? Y pueda posterior a ello decir que tiene el ADN del documento. Entonces, vamos a coger ese ADN que se genera a partir del hash, se cifra a través de un procedimiento que se llama RSA. Y aquí entramos entonces a la definición de criptografía asimétrica, que es diferente a la simétrica. ¿En qué consiste la criptografía asimétrica? Tengo 2 claves diferentes. Fíjense que en la simétrica tenía una sola clave, una para cifrar y una para descifrar. Un saco algorítmico para cifrar, un saco algorítmico para descifrar. Y aquí ya voy a tener 2 diferentes claves. Una que se va a llamar la clave pública y otra que se va a llamar la clave privada. Solamente la combinación de las 2 claves me va a permitir descifrar la cadena de ADN del documento, ¿sí? Si yo combino esa llave privada con otra llave pública, nunca me va a permitir descifrar ese ADN del documento, ¿de acuerdo? Y cada par de claves se generan desde un solo software en un único momento y son únicas e irrepetibles en todo el mundo en este momento. A ese tipo de software se llama criptografía de llave pública y se llama RSA por los apellidos de sus creadores que ya se los voy a mostrar. Se llama SHA-256, que quiere decir Secure Hash Algorithm, es el que estamos hablando. Es la posibilidad de obtener el ADN del documento. Dice, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje y al mensaje de texto, perdón. Entonces, mensaje de datos, perdón. Entonces aquí tengo una característica adicional. La llave pública está contenida en un certificado digital. Esos certificados digitales que les habló Sergio. ¿Y qué pasa con el certificado digital? En el certificado digital voy a tener la identidad del firmante. Ya tengo la identidad digital del firmante ahí. Entonces ahí es una diferencia clave. Mientras que en la firma electrónica necesito agregarle la identidad digital, en la firma electrónica necesito agregarle esa identidad digital, en la firma digital ya viene incorporada en el certificado digital que contiene la llave pública. Y ya les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí estoy resolviendo, digamos, una condición técnica que tiene la firma electrónica en desventaja. Allá necesito sumarlos, aquí ya vienen integrados, porque nacen del mismo punto la llave pública y la llave privada. Y la llave pública es expuesta a todo el mundo con el propósito de que se conozca, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando se firme cualquier cosa con la llave privada, cualquier persona que
sea receptora del documento, pueda validar efectivamente que ese documento no ha sido alterado. Entonces aquí ya tengo incorporada la identidad digital. Y la integridad se genera al verificar que el ADN del documento es único e irrepetible. ¿De acuerdo? Entonces, en la firma digital, técnicamente ya tengo, digamos, resueltos los problemas de seguridad y de identidad digital que por parte de la firma electrónica necesito agregárselos. Ahora bien, esto es una, diríamoslo en nuestros ejemplos, una muestra de ADN, ¿sí? ¿Qué pasa en esta muestra de ADN? En el primero tengo documento PDF sin punto, y fíjense que el ADN de este documento empieza por 4C431, mientras que tengo una misma muestra y coloco documento PDF punto, ¿sí? Y ya tengo un ADN totalmente diferente, que empieza por F99E3287. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cualquier alteración, por mínima que sea, o sea, yo digo, ay, a mí se me olvidó agregarle esta coma, esta iba con tilde y no la puse, eso ya me va a generar un ADN totalmente diferente en el documento. Cuando se rompen las cadenas de integridad, no voy a tener la posibilidad de exigir jurídicamente o a mi contraparte que cumpla ese documento porque la firma utilizada en el proceso no va a ser correcta, no va a ser lo suficientemente capaz de sustituir una firma manuscrita. Este es el procedimiento matemático que les comentaba, RSA, por sus creadores, Rivers, Shamir y Adleman, ¿sí? 3 teóricos que tomaron en el año 79, desarrollaron el algoritmo de llave pública y posterior a ello, lo que hicieron fue crear un estándar de facto para firmas digitales. Tomaron ese algoritmo de RSA, ¿sí? Y lo escribieron en código fuente para producirlo con el propósito de sustituir, digamos, las firmas digitales u otros procesos de cifrado asimétrico. Ténganlo presente, tomen nota, perdón, Rivers, Shamir y Adleman. Aquí están los usos de la llave privada y la llave pública, como se los venía comentando. Entonces, la llave privada usada por el firmante. La llave pública contenida en el certificado digital, el certificado incorpora la identificación del firmante y el certificado contiene los usos permitidos para la firma digital. La llave privada y la llave privada la tiene cada uno de los firmantes, ¿sí? Es como el esfero, ¿sí? Ustedes compran un esfero y pueden firmar cuantas veces le permita el esfero. Ese es el concepto como tal de la llave privada, ¿sí? Entonces, saca el ADN que yo les había comentado, ¿sí? Lo cifra para poder enviar ese mensaje. Este es el proceso de firma digital. Nuevamente, entonces, se toma el mensaje de datos o documento electrónico, se le saca el ADN, que para nosotros es valor hash, se encripta con la llave privada RSA, ¿sí? Y ese mensaje es enviado al firmante. ¿Qué es lo que hace el firmante? Combina la llave privada y la llave pública, descifra el mensaje, es decir, descifra el ADN, que es el que va cifrado, y comprueba la integridad. ¿Cómo comprueba la integridad? El receptor del mensaje saca su propia muestra de ADN del documento originalmente firmado. Si la muestra que él saca versus la enviada son iguales, quiere decir que estamos hablando del mismo documento y ese documento goza de integridad. Aquí, pues de una manera gráfica, cómo es este procedimiento que les acabo de escribir. Y fíjense al final de la imagen que cuando se hace la comparación de muestras de hash, lo que se arroja como resultado es verde, es decir, el documento es íntegro. Que este es el proceso que les acabo de comentar, en donde se hace la comparación de los valores hash para determinar que efectivamente este documento goza de integridad. Ahora, vamos a la autenticidad. Esto es un ejemplo de un certificado digital que ustedes pueden verificar en cualquier documento PDF firmado digitalmente. Entonces, cuando ustedes abren en detalles del certificado, van a encontrar la clave pública. Fíjense, esa es la clave pública en la primera imagen, ¿sí? Luego, vienen 2 ejemplos de 2 tipos de certificados, ¿sí? En donde en el primero, fíjense que me dice que la persona que aparece allí firma como gerente legal. Y en el segundo caso es la misma persona, pero firma como representante legal. El proceso de autenticación de las firmas digitales lo debemos hacer los seres humanos, especialmente los que revisan los contratos, que serían los abogados. Pero si no lo hace el abogado y el abogado no está aquí en ese momento, pues recomiéndele y dígale, oiga, mire, documentos que estén firmados digitales, debemos verificar que quien firma ostente la calidad que dice tener y es la persona que dice ser. ¿Cómo se verifica? Ahí donde está, fíjense, en la pestaña resumen, yo puedo validar quién es la persona que firma y en la calidad en la que está firmando.
Aquí, entonces, el proceso de envío de un documento electrónico firmado digitalmente es exactamente el mismo al proceso de envío de un documento firmado electrónicamente. Ahora, ¿cuál es el uso permitido para la firma? Entonces puedo ir a la pestaña de confianza y verificar para qué sirve esa firma. En este caso, en el ejemplo, fíjense que está en verde y me dice para qué sirve. ¿Para qué? Para firmar documentos o datos. Rápidamente voy a pasar por el tema de estampado cronológico. Como ustedes bien saben, nosotros en el mundo físico nos apropiamos del tiempo como cuarta dimensión. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que yo firme más adelante se podrá verificar cuándo lo firme. ¿De acuerdo? No así en los sistemas informáticos, porque en los sistemas informáticos se puede generar la alteración de la hora. A razón de ello, existe el servicio de sello de tiempo estampado cronológico o en inglés time stamping. ¿Qué quiere decir esto? La certificación de la hora en el que el documento se ha firmado. Esto se agrega como una característica adicional dentro del proceso de firma digital. ¿Y cómo se puede evidenciar? Nuevamente vamos al certificado y en dos pestañas se puede validar. En la pestaña resumen y en la pestaña detalles. Fíjense que en ambos casos en la parte inferior, ¿qué dice? Time stamping, protección correo electrónico, time stamping, firma digital sin rechazar, codificar claves, protección de correo electrónico e importante, time stamping. ¿Esto qué quiere decir? Que este documento firmado me está dando un valor agregado y es que me está certificando cuándo fue firmado. Si no lo contiene, entonces lo que va a pasar es que se tendrá que demostrar, si se llega a refutar la hora, se va a tener que demostrar técnicamente que el documento sí fue firmado en una hora específica. Es decir, aquí estamos trasladando o la carga probatoria, o le digo una entidad de certificación digital, expídame un sello de tiempo, y si no lo hace, entonces yo asumo ese riesgo. Y entonces tendré que contratar a un experto informático para que logre determinar que ese documento sí fue firmado a esa hora. Existe, digamos, una libertad probatoria, pero pues obviamente lo aconsejable es háganlo lo más fácil que puedan para ustedes. Si a ustedes les parece más fácil contratar a un experto para que les certifique ello, con el riesgo de que les digan no lo puedo certificar porque no es seguro, o de igual forma ustedes pueden acreditarlo, perdón, pueden certificarlo a través de una entidad de certificación que ya surtió ese proceso y les puede decir, aquí está el documento de sello de tiempo, no se preocupe, su hora está certificada. Entonces, rápidamente, la firma digital incorpora integridad y autenticidad en un solo mecanismo cifrado, que es el asimétrico, el par de llaves, la privada para firmar, la pública para identificar al firmante. La firma electrónica incorpora la integridad desde el método criptográfico usado, es decir, si yo utilizo corrimiento abecedario, pues no será muy íntegro, pero si utilizo tal vez AES, sí será muy íntegro, pero su autenticidad se tendrá que generar como valor agregado. Acuérdense, identidad digital, necesito algunas anotaciones legales en los documentos a firmar, es decir, necesito modificar los documentos para que tengan una connotación de documento electrónico con valor legal. Y ya, digamos que esos son los aspectos más relevantes de esta materia. Les comento, desde Olimpia nosotros hemos escrito un paper, es un documento, no es muy extenso como lo pueden ver, este es el índice. En este documento lo que hacemos es coger y traer con un mayor detalle todo lo que Sergio y yo les acabamos de explicar, ¿sí? Con explicaciones gráficas, con casos de uso, ¿sí? Les comento rápidamente, desde Olimpia ya hemos tenido la oportunidad de mandar varios títulos valores, todos de manera exitosa, ya sea con firma digital o con firma electrónica, y nos han reconocido que los documentos efectivamente están firmados. Asimismo, contrato de transacción para terminar esos procesos fue allegado de manera electrónica y tuvo su pleno valor, es decir, el juez reconoció que el documento estaba firmado por ambas partes. Ahora, este documento lo pueden descargar, no tiene costo, lo pueden descargar desde las redes sociales de Olimpia IT, desde las redes sociales de Colombia FinTech y del gremio de las cobranzas Colcop. ¿Listo? Entonces ahora voy a dar paso a las preguntas inicialmente sobre la presentación y luego le daré la palabra a mi coanfitrión, a Sergio Acuña, con el propósito de generar el juego en donde pues tendremos unos ganadores con unos premios. Entonces permítanme un momento, vamos a validar. Las personas que deseen preguntar lo podrán hacer levantando la mano, se les concederá la palabra. Una compañera de Olimpia, Lady, me va a ayudar con este proceso logístico. Las personas que de pronto por algún motivo no se alcance a contestar las preguntas, no duden en dejarla en el chat y será contestado de igual forma.
Perfecto. Damos inicio a las preguntas. Por favor, las personas que quieran participar alzan la mano y les damos la apertura de micrófono. Gracias. Bueno, por aquí le voy entonces a dar la palabra a Carlos Castro, que está levantando la mano. Gracias, muy buenos días. Muy amables por la presentación, bastante ilustrativa. Obviamente, a medida que se utilice la herramienta, conoceremos todos los detalles. Para compañías que tenemos nuestras aplicaciones como core de negocio, no solamente para Colombia, el mecanismo, tengo 3 preguntas claves. Primero, si se puede nacionalizar la herramienta que ustedes ofrecen de acuerdo al país donde nosotros ofrezcamos el servicio. 2, ¿cuál es el método de integración que se podría aplicar para unirlo a mi herramienta que es core de negocio? Y 3, ¿existe algún método para obtener la fecha en la cual se firma el documento como un dato específico que se pueda almacenar en base de datos? Gracias. Carlos, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. Entonces, te contesto parte por parte, son varias preguntas. Primero, la mayoría de las legislaciones en el país contemplan los mismos mecanismos para firma digital y para firma electrónica. ¿Por qué? Porque las dos normas, porque digamos tenemos 2 normas madre que son las leyes modelo del 96 y del año 2001. Entonces no va a haber ningún inconveniente en cuanto al valor legal y probatorio. Segundo, los procesos de integración efectivamente se van a poder dar. Y digamos que ahí ya tendríamos que entrar a generar una reunión ya de manera privada con el propósito de entrar a definir las características que se requiere, pero en principio es totalmente viable, no hay ningún inconveniente en la materia. Ahora le vamos a dar la palabra a Luis Navarro, que también nos está levantando la mano. Luis, te escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias, Cristian. Muy apropiada la presentación, muchas gracias por la explicación. Tengo 2 preguntitas de lo último que estabas mencionando. Ese contrato de transacción que pues hiciste referencia, que hizo parte de un proceso, ¿fue firmado digitalmente o fue firmado electrónicamente? Y la otra pregunta de la firma electrónica en desventaja. Explicación. Tengo 2 preguntitas de lo último que estabas mencionando. Ese contrato de transacción que pues hiciste referencia, que hizo parte de un proceso, ¿fue firmado digitalmente o fue firmado electrónicamente? Y la otra pregunta de la firma Perdón, creo que se está como repitiendo un audio, no sé. ¿Me confirman si me siguen escuchando bien? Sí, sí te estoy escuchando. Gracias. Escuché solamente la primera pregunta, no sé por qué, pero te puedo confirmar, el contrato de transacción fue firmado electrónicamente por el deudor y digitalmente por el acreedor. La segunda pregunta no la pude escuchar porque no sé por qué se empezó a repetir el audio. ¿Me la puedes repetir, por favor? No te preocupes. La segunda pregunta en el caso de los títulos valores electrónicos, ¿con qué se recomienda que se firmen? Pues asesorando a la entidad que emite los títulos valores, ¿con la firma digital o con la firma electrónica? Ahí la recomendación es que los deudores firmen electrónicamente y la entidad acreedora, así como lo mostré, agregue una firma digital de su parte con la connotación de que es solamente para darle integridad. Ahora, para los procesos de endoso electrónico sí se requiere firmas digitales entre acreedores. Ok, muchas gracias, Cristian. Claro que sí. Ahora le vamos a dar la palabra a Jonathan Cubillos. Jonathan, te escuchamos. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Resulta que nosotros desde el área de impuestos estamos intentando como adelantar un proceso para que el Ricardo pueda firmar las declaraciones de impuestos de manera digital y no en físico, como para evitar toda esa gestión administrativa. ¿Qué tipos de documentos puede firmar él? O sea, si nosotros se lo enviamos en Word, en PDF, en imagen, en Paint, él puede firmar digitalmente todos esos documentos. Y lo otro era que en el decreto 2364 que mencionó, habla sobre
la validez jurídica o los efectos jurídicos que tiene la firma electrónica, pero ¿en qué parte está fundamentado legalmente esa validez jurídica, pero de la firma digital? Gracias por las preguntas. Entonces, primero, no todos los formatos de documento admiten la imposición de firmas electrónicas o digitales. En el caso específico de las firmas digitales, normalmente con licencias Acrobat o con licencias de Office se puede validar. Habría que verificar cuál es el tipo de documento, o sea, que en qué formato viene el documento y de acuerdo a eso, o la necesidad de generar el cambio o la necesidad de firmar electrónicamente dicho documento. En ambos casos, pues tendría la validez. Ahora, el decreto 2364, bien usted lo anota, tiene como la connotación de la firma electrónica. ¿En dónde encuentro yo la validez de la firma digital? En la ley 527 del año 1999. Ambas son válidas legalmente y quiero aportar algo a la discusión. Es lo siguiente. La ley siempre nos dice, todo mensaje de datos será válido legalmente. ¿Cuál es, digamos, la coyuntura? Probarlo. Ese es el verdadero reto, probarlo, ¿sí? Porque todos tienen una validez legal. El punto es cómo lo pruebo. Entonces, para eso, digamos que es esta serie de reglas para facilitar el valor probatorio, para que si se genera algún inconveniente o para que las partes tengan un grado mayor de confianza en los procesos, se generan a través de mecanismos tecnológicos seguros. Un ejemplo chiquitico. En el Código de Comercio uno encuentra que en muchos contratos bastará el acuerdo de las partes, el acuerdo o la voluntad de las partes, pero nadie lo hace así. Nadie se sienta a tomar un café y a decir, bueno, hagamos un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de facilitar el valor probatorio, entonces por eso los abogados decimos, pero venga, hagamos un contrato, firmémoslo, hagamos una cadena de correos, hagamos algo que materialice eso, porque a la luz de la ley es válido, pero vaya usted y pruébelo. Eso puede ser un verdadero complique. Por eso digamos que hacemos ese proceso en donde decimos, venga, vamos a facilitar el valor probatorio de los mensajes de datos. Es más enfocado a eso que a quitarle o agregarle valor legal, porque en principio el valor legal es neutro e igual para todos, pero no así el valor probatorio. Gracias por las preguntas. Una última pregunta, qué pena con ustedes por tiempo, ¿vale? Por tiempo, las demás preguntas las pueden dejar por el chat o escribirle al correo electrónico porque vamos a pasar al juego para ver los ganadores. ¿Listo? Entonces, le voy a dar la palabra a Carlos Chunza. Carlos, lo escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, señor. Muchas gracias por tu explicación muy clara, Cristian. Quería preguntarte, con relación a los títulos valores inmaterializados, cuando yo genero un título valor, en este caso un pagaré que está en blanco y necesito ejecutar ese título valor, si yo diligencio ese título valor, estoy perdiendo la integridad. Entonces, ¿cómo es ese proceso para hacer efectivo un título valor vía judicial? Es decir, Una excelente pregunta. Sí, te entiendo la pregunta perfectamente, ok. no te preocupes. Qué pena interrumpirte, pero es para darte la respuesta prontamente para pasar al rol de juegos. Entonces, el documento pagaré con espacios en blanco trae una carta de instrucciones. ¿Qué dice la carta de instrucciones? Que el pagaré, una vez firmado, podrá ser diligenciado por parte del acreedor. ¿Cómo traduzco esto en un proceso técnico, legal, válido para los títulos valores inmateriales? Genero un documento en PDF que tenga algunos campos que puedan diligenciarse con posterioridad a la firma. Y lo que hago es que cuando se genera el proceso de diligenciamiento, le agrego una estampa de tiempo. Y esa estampa de tiempo debe reflejarse en el documento. Nosotros desde Olimpia tenemos, digamos, esa solución. ¿Sí? Tenemos la solución de coger el pagaré en blanco y decirle, listo, cuando lo vaya a diligenciar, entonces dan la instrucción, se hace una caída de datos en el formato PDF y una vez se hace la caída de datos con la cartera que se va a ejecutar, se coloca una estampa de tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la estampa de tiempo? La estampa de tiempo realmente viene a ser un proceso de firma digital pequeña de la obra legal colombiana. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco esta estampa de tiempo en el PDF ya diligenciado, voy a tener un nuevo momento de integridad, ¿sí? Pero esto se traduce en el mundo legal, porque en el mundo técnico efectivamente se pierde la integridad. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero eso en el mundo técnico. En el mundo legal lo que yo hago es tener una carta de instrucciones para diligenciarlo con posterioridad y lo traduzco es agregando una estampa de tiempo en el momento en el que ha sido diligenciado el pagaré. Esa es la manera correcta de diligenciar un pagaré en blanco con carta de instrucciones en el mundo técnico, agregando una estampa de tiempo.
Bueno, y pues aclarando esa duda, realmente yo espero que en el chat se puedan generar todas las preguntas adicionales. Tengan la plena certeza de que si no generamos un documento con todas las preguntas, nos pondremos en contacto con ustedes y procedo a darle la palabra a mi coanfitrión, a Sergio, que es la persona del head comercial, que les va a suministrar lo que todos quieren, yo creo, ¿no? Paquetes de firmas digitales gratis. Sergio, lo dejo entonces con la audición. Muchas gracias, Cristian, y gracias a todos por sus preguntas, por esa participación activa. Muy fácil esta dinámica que les propongo. Los que quieran participar pueden acceder a www.menti.com, como están viendo en pantalla, y quiero por favor que me confirmen, usando el código 24249, se registran con un nombre para poderlos asociar, por favor, a la lista de asistentes y para poder otorgar los premios. Entonces vamos a dar unos minutos, es muy sencillo, www.menti.com con el código 24249 y vamos a esperar unos minutos para iniciar el quiz. Lo tuvimos que acortar, estaba más largo, pero por tiempos está más sencillo, 6 preguntitas solamente les vamos a hacer y vamos a entregar 3 paquetes de firma centralizada con 100 transacciones cada uno. Tenemos 23 personas en el juego. Me confirman o pueden escribir al chat si tienen algún problema y desean que los esperemos. Damos un minuto más. Aquellas personas que respondan más rápido tienen puntos adicionales en cada pregunta. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Listo, vamos a arrancar. Y estamos en la sala con 32 personas. Acabo de unir una persona en estos momentos. Si alguien alcanza a entrar en el transcurso de la dinámica, lo puede hacer sin problema. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio al quiz. Estén muy atentos, por favor. Les voy a leer la pregunta y las opciones de respuesta y van a tener entre 15 y 20 segundos para responder. Nos vamos con la primera pregunta. La firma electrónica, según el decreto 2364 del 2012, pueden ser métodos tales como valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos, solo claves y contraseñas, claves, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas y datos biométricos y cualquier otro mensaje de datos. Listo, tenemos 15 personas que acertaron con la respuesta. Vamos a la siguiente. La firma digital emplea criptografía de llave pública RCA que lleva este nombre por sus creadores. Les voy a leer los nombres. River, Shadow y Aleman. Rivest, Shamir, y Aleman. Rives, Schindler y Adleman. River, Shamir y Adleman. Contesten, por favor. Perfecto. Era la segunda opción.
La calidad en la que actúa un firmante digital, llámese representante legal perteneciente a empresa o persona natural, se puede verificar en A, la firma digital, el documento firmado, el certificado digital o la buena fe del firmante. Correcto, la respuesta es el certificado digital. Siguiente pregunta. Un certificado digital permite validar la identidad de, dos puntos, empresas, personas y aplicaciones, gobiernos y agremiaciones, empresas, personas y sitios web, o productos, empresas y marcas. Pueden contestar. Perfecto, 19 personas contestaron correctamente. Siguiente, y creo que es la última pregunta. Una asociación de contadores desea que sus asociados firmen digitalmente informes y estados financieros. ¿Qué tipo de certificado deberán adquirir? ¿Profesional titulado, función pública, representante legal o perteneciente a empresa? La respuesta correcta es profesional titulado. Y bien, vamos a definir quiénes son los 3 ganadores de nuestros obsequios en este día de hoy. Carmen Rincón, Javier Molina y Juan Osorio, felicidades. A través de nuestro equipo de mercadeo los vamos a contactar para poderles generar la entrega de este obsequio. Un paquete de firma centralizada para que le puedan dar uso en estos momentos que se requiere bastante, con un cupo de 100 transacciones. Muchas gracias a todos nuevamente por la participación. Voy a dar un cierre, no quiero que los que están todavía se vayan, quiero presentarles un video porque hay una buena noticia para las demás personas y queremos anticiparles un lanzamiento de Olimpia en estos momentos. Dale, Juan, puedes compartir el video. Cuéntanos un poco acerca de este lanzamiento que vamos a tener la próxima semana y cuál es la sorpresa pues para las personas que adquieran este nuevo servicio. Perfecto, gracias Juan. Básicamente, como lo están viendo en pantalla, Olimpia contribuyendo en estos momentos digamos, la dinámica que está teniendo el país y la necesidad de transformar sus negocios, va a generar un lanzamiento masivo el próximo miércoles 22 de abril de un firmador de escritorio que van a poder descargar muchas personas. Vamos a hacerles llegar el mensaje a muchos colombianos que en estos momentos necesitan el servicio. La buena noticia, van a tener un cupo inicial de 5 transacciones gratuitas para que puedan gestionar la firma de los documentos, conocer la plataforma y en el momento que lo deseen van a poder recargar el certificado que les vamos a emitir totalmente gratis a unos costos y con unos beneficios bastante importantes. Entonces, nuevamente, la invitación para todos, les vamos a hacer llegar esta comunicación. El próximo miércoles estamos de lanzamiento con este gran producto Olimpia para incentivar el uso del certificado digital. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Recuerden que en el canal de YouTube van a encontrar
la retransmisión de esta conferencia y pues muchas conferencias más que vamos a estar realizando durante estos meses. El día domingo también los invitamos nuevamente a una conferencia que vamos a tener con el director de Facebook Colombia para que estén pendientes en nuestras redes sociales y pues donde encontrarán pues prácticamente el link para poder que ustedes se puedan inscribir a esta nueva conferencia. Así que no siendo más, les damos las gracias por su participación y no olviden pues ingresar a www.olympiait.com y ver el catálogo de productos que tenemos actualmente, las soluciones que tenemos para sus negocios y adicionalmente pues los canales que están dispuestos para la oportuna atención. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.